Tema número 3, nuestra serie en curso se titula Errar el blanco. Tema número 3 lo he titulado Sin culpa no hay pecado, así en pregunta, en interrogante. Sin culpa no hay pecado. Hablar de pecado es hablar de transgresión, hablar de esa separación entre Dios y el hombre. Y quiero introducir este mensaje con la siguiente pregunta para que la reflexione un momento. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando escucha la palabra pecado? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque de acuerdo a nuestra experiencia, cada uno podría dar una interpretación diferente. O cada uno podría tener un apego distinto hacia el pecado. O un desapego total. ¿Qué es lo que te viene a la mente en este momento cuando tú escuchas la palabra pecado o el término pecado? Mire, algunos lo piensan y su mente lo puede llegar a interpretar como un placer deseado, pero prohibido. O sea, lo quiero, pero así me va a ir, ¿no? Está esa incitación a quererlo practicar, pero nos medimos o nos limitamos por las consecuencias que éste traería. Para otros, el término pecado va a representar así fríamente infierno. Algunos piensan ese término como una libertad para disfrutar la vida. Y bueno, y quienes aman a Dios lo piensan como una maldición que causó la separación entre Dios y el hombre. Y aún entre nosotros, a pesar de que estamos en una reunión cristiana, aún entre nosotros, el pensar en el vocablo pecado, cada uno le podría dar una interpretación diferente. Y no dudo que algunos, en su juicio, lleguen a considerarlo como bueno. Mientras tengamos límites, algunos podrían decir eso. Los tiempos en los que vivimos han elevado el orgullo del hombre a un estatus que representa vivir contrario a la voluntad de Dios. Note usted cómo en todos los ámbitos sociales se busca desprestigiar la verdad de Dios y se muestra, aún a través de los medios de comunicación, como un camino de represión y de prohibición al disfrute o al vivir y disfrutar esta vida. La responsabilidad moral está siendo reemplazada por el orgullo de ser quien yo quiero ser. Esa es la filosofía del hombre actualmente. O sea, no me importa lo que diga la Biblia, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo pienso que está bien y para mí esto es mi verdad. Y bueno, hay algunos más que interpretan que realmente no importa lo que tú creas con respecto a Dios, siempre y cuando tú creas en Él, o sea, a tu manera. Y eso va a ser suficiente para que tú puedas llegar al cielo. Esta clase de filosofías ha llevado al victimismo, ha llevado a muchos en su búsqueda de autoplacer. Ese autoplacer ha encarrilado un comportamiento y un carácter de justificación, es decir, justificamos una actitud de intolerancia hacia los cristianos que ostentan un estilo de vida de acuerdo a los principios de Dios. Así vive nuestra sociedad, así vive. Y esto ha dado como resultado una sociedad que se la pasa culpando a otros por sus males o por sus iniquidades. La enseñanza bíblica, y esto quiero dejarlo muy claro, la enseñanza bíblica nunca podrá ser compatible con los deseos de los hombres sobre el pecado. Nunca. No podemos tomar la Biblia, victimizarme y decir, es que yo quiero ser esto. Es que mi filosofía de vida es esta. Y como bien lo dice un eslogan de la comunidad del arco iris, amor es amor, no importa con quién.
O sea, no importa con quién. Y aún se toma la Biblia para justificar ese tipo de aberraciones y desviaciones. Hay una tendencia también entre cristianos a estar más ocupados en buscar bendiciones materiales y menos preocupados por el pecado en nuestras vidas. Estamos más obsesionados con vivir nuestra mejor vida ahora que por las consecuencias del pecado en esta vida y en la eternidad. Yo hago la siguiente pregunta: ¿quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí no comete el pecado? No lo practica deliberadamente quizás, pero todos hemos pecado hasta el día de hoy. Y esto incluyéndome. Y como cristianos, esa tendencia se está viendo actualmente. Estamos perdiendo con facilidad de vista que el pecado es la raíz de todos nuestros males. El pecado es la causa de nuestra angustia. El pecado nunca te traerá buenas noticias. El pecado es la causa de infidelidad, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de muerte. No perdamos de vista que el pecado es la raíz de todos nuestros sufrimientos. Tenga eso presente. Tan así es que el pecado causó la separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2, estaré hoy haciendo lectura y referencia a la versión traducción viviente. En Isaías 59:2, el profeta escribió lo siguiente, dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Era un mensaje de reprensión para el pueblo de Israel en aquella época. Ahora, nuestra sociedad, como bien lo sabemos, es gobernada por un relativismo moral y secular que ha impregnado ya no solamente nuestra cultura, sino ya ha influido también en el cristianismo moderno. La sociedad de este tiempo no es diferente a aquella de los tiempos bíblicos, quienes celebraban el pecado y toda clase de perversiones sin freno. El día de hoy podemos ver un sentimiento anticristiano que continúa prosperando, que sigue avanzando en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito político, social, religioso, y aún los medios de comunicación son esa punta de lanza para que nuestra fe sea objeto de burla. Eso es algo que de antemano todos sabemos. Sabemos que las cosas, esta es la realidad que vivimos en este mundo. Ahora, ¿qué sucedería? O supongamos lo siguiente: ¿qué sucedería si se pudiera eliminar la realidad del pecado en el mundo en este momento? Eliminemos la realidad del pecado, que es así como muchos quisieran vivir. O por lo menos personas fuera de las iglesias, es así como realmente están viviendo. Han eliminado de sus vidas la realidad del pecado. Para ellos no hay pecado, para ellos no hay mal practicado. Y es por eso que se entregan a toda clase de desviaciones y perversiones. Pero aún no dudo que entre cristianos, si se les diera esa opción, ellos eliminarían la realidad del pecado también. Y quisieran vivir de una manera como si Dios no existiera. Un claro ejemplo de esto fue Salomón. El libro de Eclesiastés es una narrativa de cómo Salomón relata en su experiencia propia lo que fue vivir de una manera como si Dios no existiera. Y usted puede ver Eclesiastés y usted conoce la vida de Salomón, que él se entregó a toda clase de placeres. Hizo todo lo que ningún ser humano en la tierra ha practicado, había hecho. Él mismo lo declara. Ahora, si elimináramos la realidad del pecado, entonces queda descartada toda posibilidad de arrepentimiento. No hay por qué arrepentirnos entonces. Si no hay culpa, entonces no hay pecado. A eso lleva esa clase de pensamiento. Al tener una conciencia insensibilizada,
Se borra toda noción de culpa y se elimina la necesidad por el arrepentimiento al no haber una conciencia de pecado. Y aquí yo quiero hacer otra pregunta importante. ¿Usted tiene conciencia de su propio pecado? Estoy hablando en un ambiente cristiano. ¿Tienes conciencia de tu propio pecado? ¿O de tus propias debilidades? ¿O de aquellas prácticas y hábitos que ofenden a Dios? Cuando una sociedad descarta toda posibilidad de arrepentimiento y no tiene una conciencia de pecado, esto habla de una conciencia insensibilizada, esto va a dar lugar a algo que conocemos como una anarquía. ¿Qué significa? Eso es un tipo de caos moral. De hecho, muchas culturas antiguas a la nuestra fueron igual de malvadas, hostiles y perversas a la palabra de Dios como lo estamos viendo actualmente en nuestro mundo. Viendo un poco lo que sucedió en la iglesia primitiva. La cultura en la que se desarrolló la iglesia primitiva fue una cultura inducida por la filosofía de los romanos, quienes vivían un estilo de vida en complacer cada impulso y apetito pecaminoso. Ellos eran gobernados por la idolatría y también por una serie de perversiones sexuales que dominaban el ámbito de la sociedad. En pocas palabras, esas desviaciones, esas perversiones, esas degeneraciones afectaban prácticamente todos los aspectos de la vida diaria en la cultura romana. Y eso comenzó a influir también en parte en la iglesia primitiva. Un ejemplo de esto usted lo puede ver en el libro de Corintios. Ahí está un ejemplo de esto, de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Hablando sobre los romanos y su cultura, está demostrado que las obras de arte y los artefactos encontrados en ruinas antiguas por los arqueólogos han brindado una mirada sorprendente, inaudita, del mundo pecaminoso en el que Pablo y otros escritores y otros discípulos del Nuevo Testamento vivieron y ellos predicaron. Era un clima moral realmente impactante, asombroso, inaudito, incluso para nuestros estándares actuales. Esa sociedad perversa, dice la historia, oprimió violentamente a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva fue perseguida precisamente por esa cultura. Los cristianos fueron acusados falsamente, perseguidos, torturados, asesinados, y todo esto por causa de su fe. ¿Qué era lo que predicaba su fe? ¿Qué era lo que anunciaba su fe? Las buenas nuevas de salvación. Obviamente esto era un mensaje también en contra de esa vida licenciosa y pecaminosa de los romanos de aquella época. Y eso obviamente generó estos disturbios y generó ese odio ante quienes predicaban la fe. Y sobre esa cultura que llamaba bueno a lo malo, y a lo malo lo llamaban bueno, fue que muchos cristianos de aquella época fueron puestos a prueba. Dice Isaías 5:20 al 22, va a aparecer en la pantalla el texto, y vea lo que dice este verso. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar! Ahí está. Esa palabra, qué aflicción, es el ay, el famoso ay del Antiguo Testamento. Ay de aquellos. La debilidad de muchos cristianos no es que estén demasiado involucrados en tareas en esta vida, como lo es, por ejemplo, trabajar o ocuparse de asuntos sociales. El deterioro
en el cristianismo actual viene porque hemos absorbido con facilidad los valores falsos de este mundo. No se trata de activismo. El problema es por asimilación, ya que muchos practican una fe por activismo y no por asimilación. ¿Qué quiero decir con esto? El activismo se fundamenta en mis méritos para ser buena persona. Un ejemplo de esto es, vengo a la iglesia porque tengo que ir para que me vaya bien. Vengo a la iglesia porque, para agradar a Dios, para que Dios sea bueno conmigo, o para que Dios me bendiga, dicen algunos. Eso es una clase de activismo. Sirvo a Dios para que me vaya bien, o para apaciguar mi conciencia cuando hago algo malo. El activismo se fundamenta, repito, en mis méritos para yo ser una buena persona. En cambio, la asimilación es el desarrollo de mi carácter sobre la verdad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia entre mi activismo o mi asimilación. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Un cristiano por activismo o por asimilación? Un ejemplo también de esto es 2 Timoteo 3, 1 al 5. Pablo hace una advertencia muy fuerte a Timoteo, un pastor joven, y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, es decir, tiempos muy hostiles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y qué dice Pablo? Aléjate de esa clase de individuos. Ahora, ¿a quién está dirigiendo Pablo estas palabras? No está hablándoles a los de allá afuera, está hablando a los de dentro de la iglesia. Ahora, ¿usted cree que en las iglesias no haya gente que tenga más amor por sí misma? ¿Usted cree que no haya personas que amen más el dinero que a Dios? ¿Usted cree que entre nosotros no haya fanfarrones, orgullosos? ¿Usted cree que entre nosotros no haya quienes se burlen de Dios? Los hay. ¿Usted cree que en este momento aquí entre nosotros no haya hijos que son desobedientes a sus padres, que los deshonran y que son malagradecidos? Los hay. O sea, los hay, esa es la realidad. Y hay gente que no considera nada sagrado y aseguran congregarse. ¿Usted cree que entre nosotros no haya quienes no amen y no perdonen? Dígalo, sí, sí los hay. ¿Usted cree que entre nosotros no haya quienes no calumnien? Levanten chismes, murmuraciones. ¿Cree que no hay entre nosotros quienes no tengan control propio? Hace muchos años, un amigo pastor me decía, Eric, dice, yo estaba muy joven, yo no entendía sus palabras en ese momento. Y él me dijo algo que se me quedó marcado hasta el día de hoy. Me dice, cuando tú pecas, dice, es muy lamentable que la gente más cruel que tú vas a encontrar contra de ti está dentro de la iglesia. Y yo no entendía, dice, ¿cómo que dentro de la iglesia va a haber gente cruel? Y con el paso de los años, te das cuenta que sí. La gente más severa, la gente más flageladora, la gente más cruel que he conocido, las he visto en las iglesias, dentro de las iglesias.
¿Usted cree que entre nosotros no hay gente cruel? ¿Usted cree que entre nosotros, y hablo del cristianismo en general, usted cree que no hay gente que odia lo que es bueno? ¿Usted cree que entre nosotros no hay gente que traiciona a sus amigos? Los hay. Que sean imprudentes, que se llenen de soberbia, que amen el placer en lugar de amar a Dios. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, abre los ojos. Ellos van a actuar como religiosos, con apariencia de piedad, pero rechazarán el único poder que es capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y vea, el principio es este: aléjate de esa clase de personas, de individuos. Aléjate. No enlaces amistad con ellos. No los escuches. Corta esa relación porque te van a contaminar. Ese es el consejo que hemos dado siempre y lo he dicho desde este púlpito. Cuando hay un calumniador o un chismoso entre nosotros, corta esa relación. No lo escuches porque te va a contaminar. Porque es gente que te va a hacer mal. Y miren, vemos todo esto que Pablo le decía a Timoteo y decimos, no, qué difícil es entonces esto. Y ante esto, ¿y qué está describiendo Pablo a Timoteo? La realidad del pecado aún dentro del cristianismo. O sea, aún dentro del cristianismo. Y ante esto, lo más fácil es decir, como muchos, Señor, ya llévame contigo. Ya, porque no quiero seguir sufriendo. Oh, qué maravilloso sería, ¿no? Que Dios concediera ese deseo. Sí, mi hijo, véngase. Yo no quiero que tampoco usted sufra. Pero, ¿sabes? Es inevitable. Es inevitable. Esto lo vamos a seguir enfrentando. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo Pablo son personas que van a seguir entre nosotros mientras estemos en esta vida. Y seguirán levantándose. Y seguirán propagándose. Y es inevitable. Pero lo que sí puede ser evitable es que tú no seas uno de ellos. Eso sí es inevitable. Que tomes una conciencia sobre el pecado en tu vida. Sí, habrá quienes odien, habrá quienes calumnien, habrán hombres, mujeres desobedientes a sus padres, malagradecidos, habrá gente cruel, sí lo habrá, y esto es inevitable. Y no por eso podemos cerrar la iglesia y decir, no, pues eso nunca va a terminar, mejor cerremos la iglesia y cada quien para su casa y vivamos en paz. No, esto va a suceder, pero cuídate que tú no seas uno de ellos. Por eso debes tomar conciencia sobre el pecado de tu vida. Y si tú los conoces, como dice Pablo, aléjate de esa clase de personas. Aléjate. Por eso es muy fácil decir, Señor, ya no aguanto más, llévame contigo. No, este pensamiento, escucha, este pensamiento es contrario al plan de Dios. Cuando Jesús intercedió por sus discípulos, aquellos discípulos que serían rechazados por el mundo debido a su fe, ¿recuerda cómo fue su oración en Juan 17? Él no le dijo al Padre, Padre, por favor, llévalos contigo porque no quiero que sufran. Llévalos contigo porque no quiero que los calumnien. Llévalos contigo porque son muy sensibles y débiles en su fe y quizás no soporten un chisme en su contra. Jesús dijo, Padre, les he dado tu palabra y el mundo los odia. Porque ellos, ahí está el punto, ¿por qué nos odian? ¿Por qué calumnian contra nosotros? ¿Por qué se levantan murmuradores? ¿Por qué se llena gente de soberbia? ¿Por qué? Dice, porque ellos no pertenecen, porque nosotros como cristianos no pertenecemos al mundo. Esa es la gente cruel, esa es la gente que ama y practica el pecado. Y Jesús está diciendo, yo les he dado tu palabra, el mundo los odia. ¿Por qué los odia? ¿Por qué calumnian contra ellos? ¿Por qué son crueles contra ellos? ¿Por qué se llenan de soberbia contra ellos? ¿Por qué no los aman? Porque no pertenecemos a este mundo, dice Jesús. Él dice, porque ellos no pertenecen al mundo, por eso el mundo los odia. Así dice Jesús, como yo tampoco pertenezco al mundo. Y el verso 15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos con respecto al pecado? Ponga atención a esto. Como cristianos,
nuestro deber con respecto al pecado no es tratar de evitar todos los males de la sociedad, sino ser diligentes y vivir en la asimilación de nuestra propia santificación. Vivimos más preocupados por el pecado del prójimo que por el nuestro. Y el pecado por el que debemos estar más preocupados es el que tenemos en nuestras propias vidas. Ahora, solo cuando yo tenga un compromiso con la santidad, mi testimonio comenzará a tener un efecto verdadero en el mundo. No porque venga a la iglesia, o no porque tenga la Biblia más grande de la congregación, voy a impactar a la sociedad. No. Cuando yo tenga un compromiso con la santidad, repito, mi testimonio va a comenzar a tener un efecto verdadero en este mundo. Ese es el enfoque que nos da la Biblia. Y ese es un mensaje para ¿quiénes? Para nosotros los creyentes. Cristianos que son extranjeros y extraños en un mundo hostil, como dice 1 de Pedro 2:11. Y para vivir una vida agradable a Dios, debemos comprometernos con el pensamiento bíblico. Que nos veamos como Dios nos ve y que tratemos sinceramente con nuestro propio pecado antes de querer tratar con el pecado de mi prójimo. Cuando la conciencia se insensibiliza, es cuando se crea una generación amoral, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Esta serie de enseñanzas, Errar el Blanco, cumple un propósito: tomar una verdadera conciencia sobre los efectos del pecado que nos está rodeando. Es una alerta, una advertencia también a reconstruir nuestra vida a la luz de la verdad de Dios. Porque mientras no nos demos cuenta de la realidad del pecado, nos será muy difícil conciliar el plan de Dios. Ahora, ¿por qué la gente no teme las consecuencias del pecado? Reflexione brevemente esta pregunta. ¿Por qué la gente no teme las consecuencias del pecado? Usted le dice a la gente, y bueno, el sistema común de muchos cristianos es mandar al infierno a todo el mundo, ¿no? Te vas a ir al infierno. ¿Y qué hace la gente? Ya te veo. O sea, realmente no les importa lo que tú les digas sobre el infierno, es la verdad. Y mucho menos los asustas, porque creo que algunos te dicen, aquí estoy viviendo el infierno en la tierra. O sea, realmente no los asustas. ¿Por qué la gente no teme las consecuencias del pecado? Mire, es muy curioso esto, porque tememos a un terremoto. Cuando viene alerta de huracán, ¿cómo nos ponemos aquí? Ahí viene el huracán, y ahí sí nos arrepentimos y hacemos lo que no hicimos en 10 años. O sea, tememos a un terremoto, tememos a un huracán, tememos a un diagnóstico de una enfermedad terminal. Tememos a morir, pero no tememos al pecado. No hay temor al pecado. ¿Por qué? Porque realmente ese término es desconocido para muchas personas sobre lo que significa, lo que implica. Mire, la palabra pecado parece haber desaparecido del vocabulario de nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que ha desaparecido, que se ha anulado? Bueno, porque para nuestra sociedad resulta ser un término repugnante, un término realmente grave, indeseable. Y la palabra ha desaparecido aún en muchos círculos religiosos. O sea, ya no es pecado, ya es un error, ya es una desviación. Así es como se le llama. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se ha querido buscar anular el vocablo pecado? Yo hacía esta pregunta, ¿será que ya nadie peca? ¿Es por eso que ya lo hemos dejado de usar o con facilidad lo olvidamos o no le tememos? ¿Será que ya nadie peca? Mire, una palabra pierde su valor cuando tiene poco uso o el objeto que representa ha quedado obsoleto. Ese es un ejemplo. Hay muchas palabras que en nuestro vocabulario ahorita en este 2024 han desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que usted mencionó
la palabra videocasetera. La última vez. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a poner un cassette? O voy a usar mis Discman, ¿se acuerda? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted usó un término así? O voy a llevar mi disquete a la papelería para que me graben mi información. ¿Mi disquete? O voy a enviar un fax. Son términos que se han anulado de nuestro vocabulario. ¿Qué es VHS? Y algunos saben, pero son términos que tenemos años que no usábamos. Mire, llegar a perder la forma de nombrar las cosas llegar a perder la forma de nombrar las cosas, o el dejar de nombrar ciertas cosas, es lo que ha hecho que las palabras dejen de existir, por decirlo de esta manera. Por ahí dicen que lo que no se nombra no existe, es un dicho. Y podemos verlo claramente, por ejemplo, con grandes deportistas, aún ya fallecidos, que como están en boca de muchas personas después de que han muerto hace años, siguen en la memoria de muchas personas. Y se nombran constantemente, y al ser nombrados constantemente, sus nombres no han desaparecido. Y siguen en la conciencia de las personas. Hombres, por ejemplo, como Maradona, o como Elvis Presley, que a pesar de que fallecieron hace muchos años, sigue en boca ¿de quién? De las personas. Tenemos, por ejemplo, otros deportistas que aún retirados siguen vigentes, como lo es el caso en el fútbol de Pelé, o en básquetbol tenemos a Michael Jordan, que tiene años de retirado, pero sigue en la boca de las personas. ¿Por qué la palabra pecado ha dejado de existir en muchas iglesias? ¿Acaso ya no hay cristianos que pequen? ¿O será que ya nadie cree en el perdón? O la otra es, ¿o será que se ha dejado de hablar sobre el pecado en las vidas entre cristianos? Y es un término que ha quedado anulado en el vocabulario cristiano. Porque ahora lo que ha sido la tendencia en el vocabulario cristiano es, Señor, bendíceme, dame más, y yo decreto y yo declaro y quiero. Eso es lo que está en el vocabulario de muchas personas dentro de las iglesias. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, él escribió las siguientes palabras, dice: el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado quienes me escuchan. No tienen la más mínima noción de lo que esto significa. Y esto es alarmante, y esto es grave, y esas palabras fueron escritas hace muchos años. Y estamos en el 2024 y es increíble cómo todavía hasta el día de hoy tú te topas con cristianos o personas que van a iglesias cristianas que tienen un total desconocimiento de lo que significa realmente el vocablo pecado o sus implicaciones. Uno de los aspectos más frustrantes de la evangelización actual es que las personas no tienen idea de lo que es pecado. Analicemos nuestros sistemas de evangelismo. ¿Hacia dónde orientamos a las personas cuando las evangelizamos? Comúnmente, muchos recurren a un tipo de evangelismo donde Dios te va a bendecir, donde Dios arreglará tu matrimonio, Dios quitará todos tus problemas de tu vida. Esa es la clase de evangelismo que se practica. Pero no se les habla de la importancia y el significado de lo que representa el pecado. Y esto es algo que podemos ver en las iglesias. La idea del pecado también ha desaparecido en los sermones de muchos predicadores. De hecho, hemos hecho más suave nuestro vocabulario aún dentro del cristianismo. Un ejemplo de esto es, la gente ya no comete adulterio. Ahora decimos que tuvo una aventura, o los ejecutivos de grandes compañías no roban. Ya se usa un término más suave como cometen desvío de fondos nada más. Ese tipo de vocabulario se va suavizando. Y mire,
Y es fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan obvios y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados que no están expuestos al ojo natural, como pudieran ser la murmuración, el chisme, el orgullo, la envidia, la amargura, la lujuria. Pero nos sentimos más santos que otros. Y tenemos tantos pecados aceptables que pudiéramos justificar con el argumento al decir, bueno, lo que yo hago no es tan malo como lo que cometió un homicida. Y nos comparamos con un violador. O sea, nos comparamos con un asesino, nos comparamos con un depravado sexual. ¿Por qué no nos comparamos con Cristo? Que realmente esa es la medida de nuestro carácter y nuestra santidad. Santiago 2:10 y 11 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos dice, han violado la ley. Este texto lo leímos hace poco. Mire, así es como juzgamos nosotros. Es preferible que me culpen de haber mirado a una mujer con lujuria a que me acusen de adulterio. Y esto lo habla Jesús en Mateo 5, versos 27 y 28. Desde nuestro juicio es mejor enojarme con alguien que matarlo. Pero desde el parámetro bíblico es lo mismo, es lo mismo. Jesús dijo que el que asesina o el que se enoja con su hermano es igualmente culpable de juicio. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que hay una gran diferencia entre un ciudadano que cumple la ley y que ocasionalmente recibe una multa de tránsito con alguien que vive en desacato, rebeldía a todas las leyes de tránsito? Y nosotros medimos y juzgamos, este es mejor que aquel, porque ha sido menos infraccionado. Mire, y vuelvo al punto, la Biblia no hace ninguna clase de distinción entre las personas. No hay un barómetro de pecados allá en el cielo. Ah, mira, alcanzó el nivel 1. Ah, mira, ya está en la zona naranja. Ya llegó a la zona roja. No, recházalo. Eso no sucede en el barómetro de Dios. En la cultura griega, la palabra pecado significaba originalmente errar al blanco. Es decir, no atinarle al centro del blanco. Es así como lo definían los griegos. Y hay una gran verdad en esa idea actualmente. Sin embargo, nuestros pecados no se deben a nuestro fracaso por lograr o por no lograr algo que es atinar al blanco, sino a la ambición interna, al deseo interno de satisfacer nuestros deseos carnales o satisfacer nuestras ansiedades pecaminosas. Eso es lo que deriva nuestros pecados. No es una falta de concentración, como pudiera ser en el deporte de atinarle al blanco, sino es una ambición incontrolable de nuestros deseos carnales. Santiago lo dice así en Santiago 1, verso 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, así dice esta versión, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ve lo que Santiago está queriendo mostrarnos aquí. Decimos un chisme, o codiciamos, o mostramos avaricia. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos brinda un placer momentáneo. Hablando de esos tres pecados que ahorita mencioné, tanto el chisme, la avaricia o la codicia, te brindan un placer momentáneo. Y es un placer que es mayor a nuestro deseo de agradar a Dios. Y está demostrado que sobre estos tres pecados que acabo de mencionar, tanto chisme, avaricia y codicia, nuestro cerebro libera una serie de químicos que se conoce como, se me fue el nombre, la serotonina, que te da
un momento de placer, de excitación mental. Tú cuentas un chisme y ¡ay! Disfrutas, porque te brinda ese placer. Lo mismo cuando tú codicias. Tú codicias el auto de alguien o la casa de alguien más y en ese momento te brinda un placer momentáneo. ¿Por qué? Porque hay un deseo que ha suplantado tu voluntad para agradar a Dios. Eso es lo que ocurre en nosotros. Y hay tantas cosas que practicamos que son contrarias al mandato de Dios por el placer momentáneo que recibimos en ese momento. Piénsalo, evalúalo un momento y eso es la verdad. ¿Por qué no lamentamos hacer lo malo? El motivo es porque le restamos importancia a ciertos pecados. La razón es porque no sentimos culpa alguna. Y como dice el título de hoy, y si no hay culpa, no hay pecado. ¿Y por qué no hay culpa? Bueno, vamos a verlo ahorita más adelante. Hay una frase que dice lo siguiente: o el pecado nos aleja de la Biblia, o la Biblia nos aleja del pecado. En los tiempos de los profetas, la palabra pecado era una verdadera consigna para el pueblo de Dios. Era una palabra alojada en la mente de todos y representaba algo importante. Pero hoy, que ya, como mencioné, es rara vez escuchada en nuestros círculos sociales y aún religiosos, es raro que se utilice ese término. Ya no es una consigna para muchos, aún cristianos. El hecho de que no sea mencionado, que no sea escuchado, que no se mencione tanto como lo solían hacer los profetas, yo pregunto, ¿esto significa que no hay pecado en todos nosotros? ¿Eso significa que ya el pecado no posee la misma gravedad o el mismo daño de los tiempos bíblicos? ¿O acaso es de que el día de hoy nadie es culpable de nada? ¿Por eso no hay necesidad de hablarlo? ¿No hay necesidad de recordarlo? ¿Acaso de los que estamos aquí, acaso no hay culpa en nosotros de la que debemos arrepentirnos? ¿Quién aquí no tiene la necesidad de ser perdonado? ¿Quién aquí no tiene la necesidad de ser salvado? ¿Quién aquí no tiene la necesidad de ser reconciliado? ¿Quién aquí no tiene el deseo de arrepentirse para poder estar en esa comunión correcta con Dios? Vemos cómo a través de los años los hombres van haciendo las cosas incorrectas. ¿Y qué sucede en la iglesia? Se está sembrando cizaña en el campo de trigo y ahí estamos, se está sembrando la cizaña entre el trigo y está habiendo esa confusión. Y lo triste y lo lamentable de todo esto es que vivimos en un tiempo, una época donde nadie es responsable. Nadie responde por estos actos. Nadie quiere presentarse ante Dios, hablando de los hombres, y decir: yo he pecado, como aquel publicano, sé propicio a mí, que soy el pecador, dice la versión original. Soy el pecador. Todos reconocemos de alguna manera que hemos experimentado diversos conflictos internos, hemos experimentado situaciones difíciles. Todos podemos reconocer que en algún momento en nuestra vida ha habido ansiedad, ha habido depresión, ha habido tristeza, sentimientos vagos de culpa. Pero la pregunta es, ¿la respuesta ante todo esto? Fíjate, la respuesta ante la ansiedad en la mayoría de las veces es cuestión del resultado del pecado en nuestra vida. Lo mismo la depresión, en la mayoría de los casos, no digo que en todos los casos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia nos insta a confesar nuestro pecado delante de Dios y Él tendrá misericordia de nosotros. ¿O acaso, vuelvo a la pregunta, ¿o acaso nadie ha cometido ningún pecado? ¿O acaso nadie sigue pecando? Y no hablo deliberadamente, repito esto, porque ahora el cristiano enfrenta una lucha contra el pecado. Hay una gran diferencia entre entregarte plácidamente al pecado y mostrar resistencia al pecado. Y eso es lo que hace el cristiano, muestra una resistencia. Pero somos débiles también. Y nos equivocamos y fallamos. Y escuchamos la voz de la serpiente. Y creemos sus mentiras y nos desviamos.
Ahora, hablando sobre lo que la sociedad piensa, si no hay culpa, no hay pecado. Esa es la filosofía de nuestra sociedad hoy. Ahora, si no hay culpa, ¿a dónde se fue el resultado del pecado? ¿Qué fue de él? Porque la sociedad dice, sin culpa no hay pecado. Bueno, vivimos entre una sociedad y un tiempo donde se supone, y bien a qué punto hemos llegado, se supone, bueno, hasta ya el día de hoy es condenable el que tú hagas sentir culpable a otra persona de sus desviaciones. En algunos países ya esto ya ha llegado a la corte y ante jueces y bueno, o sea, ya estamos en una generación así bien amoral, muy delicada. Entonces, según la filosofía del mundo, nadie debe sentirse culpable de nada. Si lo que tú, y aquí se practica la famosa filosofía de Playboy, de aquellos años 80, si te causa placer, es bueno para ti, hazlo. No pongas límites. Y para el mundo de hoy, nadie debe sentirse culpable. Y eso ocurre también en círculos cristianos. Y si no me siento culpable, entonces no hay pecado, no reconozco pecado en mi vida. La cultura moderna tiene realmente la respuesta a esto. ¿Por qué la gente no se siente culpable? ¿O por qué se le enseña esto a las personas? No se sienten culpables. ¿Sabes por qué? Porque se le ha enseñado a nuestras generaciones que son víctimas. Las víctimas no son responsables de lo que hacen. Son presas de lo que les sucede. Y por lo tanto, cada fallo humano debe describirse, según esta filosofía, debe describirse en términos de cómo el perpetrador es en realidad. ¿Cómo es? Es una víctima. Se supone que todos somos lo suficientemente sensibles y compasivos como para ver que los mismos comportamientos que solíamos etiquetar como pecado, actualmente hoy se etiquetan con evidencia de victimización. Y este victimismo ha ganado tanta influencia que en lo que respecta a nuestra sociedad prácticamente no se reconoce el pecado. No hay culpa, no hay pecado. No existe el pecado, hay quienes lo profesan y lo predican. No existe el pecado. Cualquier persona ahora, actualmente, puede evadir la responsabilidad de su delito con solo manifestar su condición de víctima. Es inaudito. Esto ha cambiado radicalmente la forma en cómo nuestra sociedad considera el comportamiento humano, que es algo que han estudiado los sociólogos. Yo creo que la mayoría aquí vieron la película de Los Increíbles. Yo me supongo que la mayoría, esta película de Disney Pixar. Si tú viste la primera película de Los Increíbles, hay una escena donde Bob, Mr. Increíble, salva a un hombre de morir. ¿Recuerdas la escena? Se iba a aventar, creo que de un edificio. Lo salva de morir y ¿qué crees que hace la víctima? Lo demanda al superhéroe. Y en realidad esa escena es un mensaje más profundo que un disparate en una caricatura. En esa escena de esta caricatura, la víctima dijo una frase célebre. Le dice, el motivo de su acusación fue la siguiente, contra quien lo salvó. Dice, no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. Y eso habla precisamente del sistema de pensamiento actual en nuestra sociedad. Este es un claro ejemplo del sistema de pensamiento que gobierna nuestra cultura. Cuando tú les predicas el evangelio, no importa cuán buenas sean tus intenciones o qué tanto te importe una persona, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Así. Por más que te preocupe una persona y te esfuerces en ayudarla, si al final esa persona no quiere entender que le quieres hacer un bien porque te preocupas por él o ella, esa persona no va a entender y seguirá cometiendo los mismos errores por más consejos y más ayuda que tú les brindes. Y aunque tú des lo mejor de ti, al final va a terminar tratándote como el malo. Ese es el sistema que gobierna el pensamiento del mundo, de nuestra cultura, contra la iglesia.
Esto era lo que sucedía en la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran los malos? Los cristianos. Eran los indeseables, eran el mal de la sociedad. Por eso, un sector de nuestra sociedad considera la predicación bíblica como un mensaje de odio cuando se habla de pecado. ¿Y de qué nos acusan cuando escuchan el término pecado? Bueno, nos acusan de ser intolerantes y no respetar su decisión, cuando es todo lo contrario. Porque lo que se predica cuando se habla de pecado, se está predicando de un mensaje de amor, de perdón y salvación. Es todo lo contrario a la perspectiva de la sociedad. Hay una historia muy interesante sobre esto, una historia verídica. Un hombre que recibió un disparo y quedó paralítico mientras cometía un robo en una tienda, fue indemnizado por los daños que le causó el dueño de la tienda al que le disparó. Su abogado le dijo a un jurado que el hombre era ante todo una víctima de la sociedad que tuvo que recurrir al crimen por desventajas económicas. Ahora dice, afirma el abogado, que el ladrón fue víctima de la insensibilidad del individuo, es decir, del dueño de la tienda que le disparó. Debido al insensible desprecio de aquel hombre por la difícil situación del ladrón como víctima, el pobre criminal, así decía el abogado, el pobre criminal ahora será confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida. ¿Y qué creen que hizo el abogado? Apeló y ganó una compensación contra el ladrón de parte del dueño de la tienda. Y el jurado estuvo de acuerdo. Y el dueño de la tienda pagó una gran cantidad de dinero. Pasó el tiempo. Este ladrón quedó en silla de ruedas. Varios meses después, el mismo hombre, todavía en silla de ruedas, fue arrestado mientras cometía otro robo a mano armada. Pero si no hay culpa, no hay pecado. Son víctimas. El mundo le ha declarado la guerra a la culpa. Las personas que se molestan con los sentimientos de culpa por lo general son referidas siempre a terapeutas, que la tarea principal de un terapeuta es ayudar a la autoimagen de una persona para que no se sienta culpable, para poder alimentar ese sentimiento, ese ego de victimización. Por eso la culpa no es propicia, según los estándares de esa sociedad, la culpa no es propicia para la dignidad y la autoestima. Es por eso que la sociedad promueve esta clase de pensamientos. Y la Biblia nos habla claramente que la culpa es algo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento con Dios. Pablo lo decía, la tristeza que es según Dios nos lleva a arrepentirnos verdaderamente. Y vemos cómo una conciencia débil tiene más probabilidades de acusar que una conciencia más fuerte. Y la Biblia le llama conciencia débil porque es muy fácil de herir. Así es como vive nuestra sociedad, una conciencia cauterizada. Las personas con conciencia débil tienden a ofenderse con demasiada facilidad. Aún entre la iglesia son aquellos cristianos que tropiezan con frecuencia, que recurren a los mismos errores o los mismos pecados. Tito 1, 15 al 16 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, ¿pero qué? Pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¿Qué importancia, iglesia? ¿Qué importancia tiene la conciencia en nuestras vidas? Hablando sobre la conciencia, lo que está diciendo aquí Tito, sobre lo que ocurre en nuestra mente y esa conciencia corrompida,
La conciencia casi siempre es vista por el mundo moderno como un defecto que les roba a las personas su valor o su autoestima. Pero bíblicamente, lejos de ser un defecto o un desorden, la capacidad que tenemos de sentir nuestra propia culpa es un magnífico regalo de parte de Dios. Dios diseñó la conciencia en el marco mismo del alma humana. Se puede definir como el sistema automático de advertencia que nos dice: vas de caída, alza el vuelo, de lo contrario te estrellarás y vas a morir. Eso es lo que hace la conciencia. Un escritor definió la conciencia como el alma reflexionando sobre sí misma. La conciencia es la esencia de lo que distingue a la criatura humana de los animales. A diferencia de los animales, el ser humano puede contemplar sus propias acciones, puede hacer una evaluación moral de su comportamiento y corregirlo. Esa es la función propia de la conciencia en el hombre. La conciencia también es una habilidad innata cuya función es discernir lo correcto de lo incorrecto. Y la Biblia dice que incluso los incrédulos o los paganos menos espirituales poseen también conciencia, dice Romanos 2, 14 al 15. Cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Vean aquí cómo Pablo menciona que la conciencia nos suplica, nos induce a que hagamos lo que creemos que es correcto o nos impide hacer lo que creemos que es incorrecto. La conciencia no se debe equiparar con la voz de Dios o con la ley de Dios, hay que marcar esa diferencia. La conciencia es una facultad humana que juzga nuestras acciones, nuestros pensamientos a la luz del más alto nivel que alcanzamos a percibir. Cuando tú violas tu conciencia, ¿qué hace? Te condena. Tu conciencia te hace sentir culpa de que estás haciendo algo que ofende a Dios o algo que no es íntegro o algo que no es correcto. Cuando violamos nuestra conciencia, provocamos sentimientos de vergüenza, de angustia, de culpa, de arrepentimiento, de consternación, incluso sentimientos de ansiedad o de miedo. Cuando seguimos nuestra conciencia o cuando tú haces lo que es correcto, tu conciencia responde de una manera diferente, te elogia, te hace sentir paz, te brinda alegría, serenidad, paz, bienestar, trae regocijo a tu vida. El vocablo conciencia es una combinación de las palabras latinas isre y con, que significa saber juntos. Esa es la conjunción, saber juntos. Y el término griego para conciencia es un término que encontramos en el Nuevo Testamento más de 30 veces, que significa literalmente con conocimiento. Entonces, la conciencia, ¿qué es? Es conocimiento junto con uno mismo, así se puede definir. Es decir, la conciencia conoce nuestros motivos internos y nuestros verdaderos pensamientos. La conciencia está por encima de la razón. Va más allá de lo que sabemos o lo que estudiamos, va más allá del intelecto. Podemos, por ejemplo, racionalizar tratando de justificar nuestras propias mentes cuando hacemos algo indebido. Pero cuando hacemos algo que de antemano sabemos que es incorrecto, nuestra conciencia está violada. Y una conciencia alimentada de la palabra de Dios no se va a convencer fácilmente de llamar a lo malo como algo bueno. Hay una palabra hebrea también para conciencia que es la palabra lev. Usualmente en el Antiguo Testamento se traduce o la leemos mucho como corazón. La conciencia está en el centro del alma humana, que la mente hebrea no hacía distinción entre ella y el resto de la persona interna. Los hebreos no hacían mucha distinción entre lo que era el corazón y la conciencia.
Un ejemplo de esto, cuando Moisés escribió que Faraón endureció su corazón, es un término al que estamos acostumbrados a escuchar, que Faraón endureció su corazón, Éxodo 8:15, lo que en realidad Moisés estaba diciendo es que el Faraón había endurecido su conciencia contra la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de un corazón tierno, se refiere a una conciencia sensible. Dice la Biblia, los de corazón recto, Salmo 7:10, son aquellos que tienen conciencia pura. Cuando David escribió el Salmo 51:10, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, él estaba diciendo, Señor, limpia mi vida y limpia mi conciencia. Pero la sociedad de hoy responden a su conciencia ¿de qué manera? Intentando suprimirla, anularla, silenciarla. Concluyen que la verdadera culpa de su comportamiento incorrecto, que radica de algún trauma infantil, la forma en que sus padres los criaron, le echamos la culpa a nuestros papás, le echamos la culpa a las presiones sociales, culpamos al gobierno, culpamos a los políticos, culpamos a la iglesia, culpamos a todo mundo. ¿Con qué fin? Nos hacemos las víctimas, con el fin de victimizarnos y decir, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Y si no hay culpa, entonces no hay pecado. La culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de la iglesia, la culpa es de los pastores, la culpa es de esta sociedad. ¿Se da cuenta? Es la manera en cómo se intenta o cómo se trabaja para suprimir la conciencia, para anularla, para silenciarla. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Bueno, llegar a convencer a nuestra conciencia de que nuestro pecado más bien es un problema clínico, no moral, no espiritual. Y por lo tanto, actualmente el alcoholismo, por ejemplo, se define como un problema clínico. Actualmente ya lo definen así. Las perversiones sexuales, las inmoralidades, las aberraciones sexuales y otros vicios, actualmente se definen bajo la categoría o de problemas clínicos o de enfermedades. ¿A qué lleva esto a nuestra sociedad? Es decir, yo no tuve la culpa, yo no tengo culpa. Así soy, así nací. Así me hizo Dios. Y vea con qué facilidad se puede anular la conciencia mediante el abuso repetitivo. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué tantos cristianos pueden llegar a pecar con facilidad? ¿Usted por qué cree? Porque han intentado suprimir su conciencia, han intentado anularla y silenciarla. ¿De qué forma? A través del abuso repetitivo. Pablo habló de personas cuyas conciencias estaban tan pervertidas que su gloria era su propia vergüenza. Filipenses 3:19. Y tanto la mente y el corazón pueden contaminarse a tal punto puede haber esa contaminación que se pueda dejar de distinguir entre lo que es puro y lo que es impuro, como dice Tito 1:15. Porque después de tanta violación y tanto abuso a la conciencia, llega un momento en el que esa conciencia queda cauterizada, queda insensibilizada. Moralmente, la conciencia más contaminada, y déjeme decirle esto, moralmente la conciencia más contaminada no va a permanecer en silencio para siempre. Cuando nos juzgamos, la conciencia de cada persona, o cuando estemos ante el trono de Dios, ¿sabe qué va a suceder? La conciencia de cada persona que se presente ante el trono de Dios se va a poner del lado de Dios. Y esa es la conciencia que va a acusar todos nuestros pecados. Nuestra conciencia en el día del juicio final se va a poner del lado del Dios, del juez justo. Aún el peor asesino, el malhechor más endurecido que podamos conocer en esta época, un día se va a presentar ante el trono de Dios. ¿Y qué cree? Habrá una conciencia que se le va a levantar en ese juicio para atestiguar en su contra.
Y eso debemos tenerlo en claro. La conciencia puede operar plenamente y de acuerdo con la verdadera santidad de Dios, aun cuando nosotros hayamos trabajado aquí para silenciarla. Y no podemos silenciar esos sentimientos de culpa por mucho tiempo. Llegará un momento en que todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. La conciencia reacciona a las convicciones de la mente y por lo tanto puede ser alentada o agudizada en concordancia con la palabra de Dios. El cristiano sabio, el cristiano entendido, que ha llenado su mente y su corazón con la palabra de Dios, tendrá una conciencia instruida, que juzgará correctamente cada acción y cada pensamiento y cada intención en su vida. Es por eso, y es muy importante, que como cristianos tengamos una práctica de lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque la lectura bíblica va a fortalecer una conciencia débil, va a fortalecer esa conciencia frágil. En cambio, cuando nos desapegamos de la palabra de Dios, obviamente eso va a dar lugar a que esa conciencia, poco a poco, al llenarse nuestra mente de filosofías humanas o sistemas de pensamientos de hombres, esa conciencia poco a poco se va a ir corrompiendo, se va a ir paralizando, se va a ir insensibilizando. Y si en esta mañana tú eres alguien que dice, es que yo no siento culpa por las cosas malas que estoy haciendo, o no siento culpa por esto que se supone que desagrada a Dios, es porque hay una conciencia insensibilizada en ti. Hay una conciencia corrompida, una conciencia que está cauterizada. Tan simple como esto, mira. Nuestra conciencia es como las terminaciones nerviosas de nuestros dedos. Todos tenemos aquí terminaciones nerviosas, todos. Hay una sensibilidad ante los estímulos. Tú pones tu mano sobre fuego, inmediatamente hay una reacción. Pones tu mano sobre hielo y hay una sensibilidad, se genera un estímulo externo. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando alguien utiliza una herramienta durante mucho tiempo, está trabajando? Se generan o se desarrollan callos, lo que conocemos como callos, una acumulación de callos, y conforme se va creciendo ese callo, ¿qué sucede? Se crece la insensibilidad. Y llega un momento en el que tú puedes incrustar alguna aguja, algún alfiler sobre ese callo y pierdes toda sensibilidad. Eso es lo mismo con la conciencia, eso mismo sucede. La conciencia es sensible a los impulsos de la palabra de Dios. Pero si nosotros acumulamos esos callos o esos pecados aceptables en nuestra vida, ¿qué va a suceder? Vamos a herir nuestra conciencia y va a quedar insensible a cualquier sentimiento apegado a la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió sobre los peligros de una conciencia insensible en 1 Corintios 8. También habló sobre una conciencia herida y una conciencia cauterizada en ese mismo capítulo. Es por eso que Pablo habla de la importancia de la conciencia limpia en 1 Timoteo 3:9. Y qué importante es conocer la ley de Dios. ¿Para qué? Para suministrar una brújula moral a nuestra conciencia. Primera de Timoteo 1:9 dice, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, quienes poseen una conciencia cauterizada, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Pablo también escribió sobre los peligros de una conciencia insensible, dice 1 Corintios 8:9, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. Estoy terminando. Mire, los psicópatas, los violadores, los sociópatas, los asesinos en serie, los mentirosos patológicos, los mitómanos y toda clase de persona que carece de un sentido moral
son un claro ejemplo de quienes han arruinado y han insensibilizado sus conciencias. Y por eso, sin culpa, no hay pecado. Es por ese motivo que no sienten culpa por lo que hacen. Es por esa razón que pueden asesinar a sangre fría. Es por ese motivo que pueden desmembrar cuerpos y no sentir nada. Al contrario, en algunos casos hasta placer sienten. ¿Por qué motivo? Porque sus conciencias se han arruinado. Lo mismo, iglesia, sucede con cristianos que viven sin tomarle importancia a ciertos pecadillos o a esos pecados aceptables o respetables. Poco a poco, escucha, poco a poco, tú vas a ir arruinando e insensibilizando tu conciencia. Y poco a poco, tú vas a ir teniendo un alejamiento de la palabra de Dios. Y ese alejamiento de la palabra de Dios va a insensibilizar y cauterizar tu conciencia y eso te va a facilitar pecar. Es más, lo vas a consentir y lo vas a probar. Eso te va a facilitar el que tú mientas, el que tú calumnies, el que tú seas una persona chismosa. Eso te va a facilitar el que tú ofendas sin remordimiento ni escrúpulos. Eso te va a facilitar el que tú te vengues de quien te hizo algo malo y lo vas a justificar. ¿Por qué? Porque te vas a ver como víctima. En otras palabras, hay cristianos que han deteriorado sus propias conciencias y es por ese motivo que se les facilita pecar. Como sucedió con David, cuando tomó a Betsabé indebidamente y asesinó a Urías. En esa etapa de su vida, David fue insensibilizado al pecado, porque después del adulterio, ¿qué fue lo siguiente? No arrepentimiento. Él estaba planeando cómo ocultar su pecado. ¿Y de qué manera? Asesinando al esposo de Betsabé. Uno de sus mejores amigos, uno de los soldados más leales que él tenía en su ejército. Una conciencia totalmente atrofiada. Termino con las palabras del rey Salomón, Eclesiastés 12, 13 y 14. Va a aparecer en la pantalla. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso, ¿qué? Lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Fíjate la revelación de Salomón en ese momento. ¿Qué es lo que Salomón está diciendo? Un día, el día que nos presentemos ante el trono de Dios, nuestra conciencia se va a levantar en juicio y se va a poner del lado del juez justo. Es lo que está diciendo Salomón. Y esa conciencia va a testificar en tu contra de lo que tú hiciste en lo público y en lo secreto, sea bueno o sea malo. Y ahí está tu conciencia. Él fue un mentiroso siempre. Él fue una persona con una doble moral, con una doble vida. Fue alguien que no temió ofender y lastimar y dañar. Y ahí estará tu conciencia testificando en tu contra ante el Dios justo. La conciencia, iglesia, es una parte indivisible del alma humana, dice la Biblia. Y aunque puede estar endurecida, cauterizada, insensibilizada o adormecida, tú puedes decir, sin culpa no hay pecado. No, espérate. ¿Sabes qué está haciendo la conciencia? Como parte de la creación de Dios en el alma humana, aunque esté insensibilizada, aunque esté endurecida, aunque esté cauterizada,
La conciencia es como la caja negra de los aviones. Tú puedes ser un mal piloto y estrellar el avión y matar a muchas personas. ¿Y qué hacen los investigadores? ¿Qué es lo primero que busca un investigador ante un accidente aéreo? La caja negra. Porque ahí está almacenada la información que les va a ayudar a poder dar con para poder descubrir cuál fue el problema, dónde estuvo el error. Y lo mismo que esa caja negra es la conciencia. Tú puedes decir, ya quedó destruida mi conciencia, ya no siento pena. Si no hay culpa, entonces no hay pecado, soy víctima del sistema. Pero sabes, tu conciencia está almacenando evidencia día a día. Año 2020, año 2022. Ahí está tu conciencia almacenando toda esa información. Año 2024. ¿Y tú para qué crees que almacena toda esa evidencia? Y ahí está. Porque algún día esa conciencia va a hablar. Algún día esa conciencia se va a usar como testimonio para condenar a las almas culpables. Y aquellos cristianos que un día se presentaron ante el Señor diciendo, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos grandes prodigios, milagros, profetizamos. Y la conciencia levantará su mano, permítame, aquí hay evidencia en contra de esa persona. Qué terrible panorama, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, el hecho de no sentir culpa no significa que no hay pecado. Y si eres de aquellos que se les está facilitando pecar y que no sientes nada por hacerlo, al contrario, te complace, ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos hablas el día de hoy. Hoy rogamos, Señor, para que tú hagas sensibles nuestros corazones a lo que hemos escuchado en esta mañana. Haznos sensibles a tu palabra y a tu verdad. Si hay pecado en nuestro corazón, ese pecado que estamos ahí almacenando, que estamos guardando, ese pecado que estamos reservando, que estamos tolerando, que estamos aceptando, o pecados que no les estamos dando importancia, hoy ha sido un mensaje de advertencia para todos nosotros. Ahí está la conciencia almacenando toda esa información que algún día será usada en nuestra contra. Y no podremos presentarnos ante Dios y decir, Señor, pero yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo te servía, yo ofrendaba. La conciencia levantará su mano y hablará en tu contra. Si no fuiste alguien genuino y verdadero en tu fe. Nadie, iglesia, ninguno de nosotros podrá burlarse del Dios Santo. Ninguno podrá burlarse del Dios verdadero. Ninguno. Tomemos conciencia en esta mañana y reflexionemos sobre estas palabras en este día. Y que Dios nos ayude, iglesia, a ser fieles a Él. Amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Damos gracias por tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús.